Nación Ráfaga, pues la verdad es que es un deleite para mí tener la charla del día de hoy con un exjugador que la verdad siempre tuvo la camisa de México bien, bien puesta. Nunca, nunca le quedó grande. Puso el nombre de México muy en alto. Nacido en Nuevo Casas Grandes, Chihuahua, egresado de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez y que también representó muy dignamente a su estado con Dorados. De hecho, ahí fue bautizado con un nombre que cargó durante toda su carrera y que ahorita nos platicará, y miembro de la selección nacional en lo que ustedes quieran preguntar, en Juegos Proolímpicos, Centroamericanos, Panamericanos, en torneos universitarios, mundiales. ¿Qué les puedo decir? Yo todavía recuerdo ese centroamericano en el Juan de la Barrera en el 90, y mi papá me llevaba de chavo y yo veía cómo se aventaba frente a Puerto Rico y hacía estas coladas. Yo le llamaba esta colada como de angelito, donde se aventaba para el frente y dejaba las patitas y los piernitos para atrás y unos canastones brutales. Y la verdad son cosas que no se olvidan. José Luis Satanás Arroyos, un placer tenerte en la Nación Ráfaga. ¿Cómo estás? Pues muy bien, Juan, un saludo, muchas gracias por esa presentación, qué bárbaro, creo que hiciste tu tarea, me parece bien, gracias por tus palabras, se agradecen, creo que fui un jugador que efectivamente sintió los colores de México muy, muy en mi corazón, entonces, pues nada, listos, al fin se nos hace poder realizar esta entrevista, ya ves que no podíamos empatar las agendas, aquí estoy listo para comentar, para platicar, como dices tú, una charla amena de amigos, de gente conocedora del básquetbol, y bueno, pues vamos a ver por dónde comenzamos, Juan, ¿por dónde quieres que comencemos? Muchas gracias, José Luis. Un honor. Antes que nada, y la primera pregunta que hago justo en este tipo de charlas es, más allá de la cancha y más allá del legado que ahorita platicaremos, es ¿quién es José Luis Arroyos? Bueno, José Luis Arroyos Morales es una persona que viene de una familia humilde, de un ejido de aquí de Nuevo Casas Grandes que se llama Colonia Madero. Provengo de una familia de agricultores. Tengo 6 hermanas y un servidor. Esas somos la familia. Mis padres, que en paz descanse, se llamaba Rigoberto Arroyos Torres y mi mamá Ramona Morales González. De ahí provengo. Mis hermanas se llaman Nidia, Etelvina, Verónica y Zulema, que fueron las que jugaron, y Blanca y Liliana son mis hermanas que tengo como familia. Yo soy el mayor, entonces esa es la familia Arroyos Morales que conformamos. De ahí provengo con respecto a lo biológico. Con respecto a la región, provengo de este municipio de Nuevo Casas Grande, Chihuahua, en el noroeste del estado de Chihuahua. Te digo, en un ejido donde mi niñez se hace en la primaria como cualquier niño de campo, arriba de caballos, arreando las vacas, en la labor, ayudando a las cuestiones de mi papá. Así me voy desarrollando hasta tercer año de primaria. Después me vengo a Nuevo Casas Grandes a radicar con mi abuela paterna y ahí es donde empiezo en cuarto año de primaria, cuarto, quinto y sexto, y luego hago la secundaria también aquí en Nuevo Casas Grandes y la preparatoria. Entonces me vengo por qué circunstancias. Los hermanos de mi papá todos son maestros, entonces en ese tiempo ellos los cambiaron de ejido a la ciudad, pues como nosotros le llamábamos a la ciudad, y yo no me quise quedar allá, yo me quise venir con mi abuela y ella me trajo para acá y aquí fue donde empecé y por primera vez conozco una pelota de básquetbol, porque yo allá en el ejido
jugaba béisbol, que era lo único que se practicaba. Y era el deporte que mi papá me enseñó desde que tengo memoria. Entonces, llego a Nuevo Casas Grandes y conozco una cancha, conozco un balón y conozco la canasta, y ahí es donde me nace la espinita del básquetbol. Sigo jugando béisbol, pero siempre me jalaba mucho el básquet, aunque debo de reconocer, Juan, que era muy ¿En malo serio? para jugar, sí, en serio, porque, no sé, siempre fui muy alto. Entonces, aun cuando jugaba béisbol mejor, ahorita te puedo decir que fui mejor beisbolero en aquel tiempo que basquetbolista, hasta que tomé la determinación de dejar el béisbol por una situación de los mismos entrenadores cuando ya me fui a Ciudad Juárez, que me dijeron, o juegas béis o juegas básquet. Ahí fue donde ya me incliné por el básquet y dejé el béisbol, pero no siempre tendré esa inquietud y esa duda. Si hubiera escogido el béisbol, si hubiera llegado a Grandes Ligas, porque yo me inicié jugando béisbol semiprofesional aquí en Nuevo Casas Grandes, cuando llegó Teodoro Higuera a jugar aquí a mi región de Los Mochis. Entonces él y yo somos de esa misma generación. Entonces, esa es un poquito de la historia de dónde vengo, de dónde provengo, para que la gente sepa que no todo es así muy fácil, no, es difícil comenzar. Te digo, me pasaba la pelota en la primaria y se me iba, no tenía buenas manos, aun cuando era beisbolero, pues nunca había tenido la pelota en la mano, pero me apasionó tanto el básquetbol que al final de cuentas dejé el béisbol, y bueno, hoy puedo decir que hice una buena elección al agarrar el básquetbol. Es una historia que ya está escrita, que no la puedo modificar. Claro que me faltó ir a una olimpiada, pero con todo lo que se hizo en mi carrera, estoy muy contento. Entonces, eso es poco de dónde vengo, quién soy y qué es lo que hice en ese tiempo. Wow, qué increíble historia. Gracias por compartir, José Luis. Está increíble esto que comentas y lo que compartes del tema de béisbol. Yo no lo conocía y es muy interesante saberlo, ¿no? Y escucharlo de viva voz. Oye, hay una historia bien interesante en Dorados de Chihuahua cuando llegas, incluso se duda de tu capacidad. Y eso se convierte, como las cosas dicen los americanos, que te puede pivotar hacia otro nivel, y de ahí surge, te bautizan como Satanás. ¿Puedes platicarnos esa historia, por favor? Sí, mira, fíjate, cuando yo empiezo a jugar profesional en Tijuana, con un equipo que se llamaban los Potros de Tijuana, un año antes de llegar a los Dorados de Chihuahua. Yo fui invitado a ser parte de los Dorados de Chihuahua por el profesor Pedro Barba, que en paz descanse. Me llevó, vino hasta aquí, hasta Nuevo Casas Grandes, a hacerme una invitación, porque por ahí hubo una persona que le dijo, oye, ahí en Casas Grandes hay un joven que puede jugar, que puede estar en los Dorados. Me invitó y me llevó a Chihuahua con la idea de pertenecer al equipo de los Dorados. Cuando llego a Chihuahua, me presentan en el gimnasio Nayo Revilla, y le dice Pedro Barba al entrenador, que era Felipe Martínez, le dice, mira, este joven va a ser nuestro refuerzo para esta temporada. Y el coach era un coach México norteamericano, y dice, a él, ¿quién le dijo que jugaba básquetbol? Entonces, pues en el vestidor estaba Raúl Palma, estaba Chuy García, estaba Quique Ortega, estaban los extranjeros,
que eran mis ídolos en aquel tiempo, yo los iba a ver jugar y de repente estar ahí con ellos, pues para mí fue una sorpresa muy grande. En esa razón me dice el entrenador que pues que no tengo muchas posibilidades yo de jugar porque él cree que yo no, pues no soy un gran jugador. Entonces ahí fue donde a mí eso me llenó de orgullo y le dije que tenía que darme una oportunidad para demostrarle que sí podía estar en el equipo de los Dorados. Entonces él, en una forma así medio burlona, dice, oye Pedro, y fíjate que es como respondón este chavalo. Entonces le dije, si me da una semana, en una semana yo le puedo demostrar que puedo jugar y si no, yo mismo entenderé y me regresaré a mi casa, tal y cual. Le dije, no tengo ningún problema con eso. Entonces me dijo, ok, una semana quieres, una semana te voy a dar. Entonces recuerdo muy bien que esa semana salimos de gira de Chihuahua, no sé si fuimos a Torreón y a San Luis Potosí, por ahí, porque en el Cimeva se jugaban 4 juegos por semana, no como la liga de ahora. Entonces, jugamos allá, me empezó a dar más tiempo de juego, me hice muy amigo, casi hermano de Enrique Ortega, porque éramos de la misma región, él es de Flores Magón, es una cabecera que está cerca de aquí de Nuevo Casas Grandes, y compartíamos muchas cosas de familia, y le dije, oye, necesito que me ayudes con los sistemas de juego, quiénes son los jugadores más importantes, cómo se está desarrollando todo esto. Y me ayudó mucho a tal grado de que me empezaron a dar tiempo de juego y yo fui demostrando que podía estar hasta que me quedé en el equipo. Cuando regresamos a Chihuahua, el profe Pedro le pregunta al entrenador que sí, cuál es la decisión que tomó para si me quedaba como refuerzo o iban a buscar a otra persona. Entonces el entrenador contesta, oye Pedro, fíjate que este muchacho me salió muy respondón. Resulta que es un diablo con el balón, dice. Pero él mismo se contestaba, me decía, no, es que no es un diablo, dice, hace más cosas con el balón en la cancha. Y su asistente estaba cerca de esa conversación, dijo, no es un diablo, dijo, es como un Satanás. Entonces dijo el entrenador, ándale, dijo, es que el Satanás es el papá de los diablos. Dijo, esto es este muchacho y sí lo quiero en el equipo y se va a quedar como refuerzo. Entonces, a partir de ahí, un periodista del periódico El Heraldo sacó al día siguiente una nota que decía, José Luis, el Satanás Arroyos, se queda como refuerzo para los Dorados esta temporada. Y como lo dijiste tú, hasta la fecha me sigo identificando para muchos como el Satanás Arroyo. Muchos no saben que me llamo José Luis. Entonces, esa es la historia de dónde viene lo del Satanás Arroyos, ¿no? Proviene de ese reencuentro con este entrenador. Yo me pongo las pilas y me quedo para el equipo de mis amores, Chihuahua, aun cuando representé muchos equipos, pero debo de reconocer que Chihuahua para mí es el equipo que me aventó al mundo del básquetbol y bueno, aquí hice mi carrera en Chihuahua con los Dorados. Wow, no, qué historia, y obviamente no cualquiera, ¿no? El cómo nace y cómo le das la vuelta a una situación y a un reto, pues es increíble, eso no tiene precio, José Luis. No tiene. Y fíjate que cada vez que me preguntan me acuerdo,
y lo vivo como si estuviera en el vestidor ese día. Lo vivo tal y como sucedió. Escucho las palabras del coach cuando me volteó y me vio así como, ¿y a ti quién te dijo que jugabas básquetbol así, muy retador? Que después, claramente, ese año fuimos campeones del CIMEVA y yo fui nombrado novato del año de la temporada y obviamente tengo mucho que agradecerle porque después él me brindó mucha confianza y me convierto en uno de sus jugadores más importantes en el equipo de los Dorados. Entonces, mi primer año ganamos la liga, soy el novato del año y y me quedo ya para siempre ahí con Chihuahua. No, Sí. con el pie derecho, Con el pie derecho, así ¿no? es. Oye, José Luis, a ver, definitivamente ya describiste uno y tuviste seguramente muchos, muchos retos, pero ¿cuál sería uno de los retos más fuertes? Dijiste, esto sí fue un reto muy, 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 muy intenso, que nos puedas compartir y cómo lo superaste, ¿no? No, no cualquiera de repente, llámese lesiones, cuestiones personales, lo que tú quieras compartir. Fíjate, Juan, que tuve varios, te voy a ser honesto, porque este fue el primero porque llegaba a un equipo muy grande. El ponerte la camiseta de los Dorados es algo increíble. Ese fue un reto. Y el reto que creo yo que también pudo marcar mi vida, mi carrera deportiva, fue la decisión de tomar el básquet y dejar el béisbol. Fue una decisión muy, muy fuerte porque, te digo, nunca sabré, porque yo a los 16 años, yo ya estaba drafteado por Unión Laguna en la Liga Mexicana Ok. para firmar un contrato, pero mi papá no me dejó, me dijo que tenía que seguir estudiando. Y en ese tiempo nosotros todavía, pues lo que decían los papás, pues eso no había para dónde. Ujú. Entonces, esa decisión que él tomó de no dejarme jugar ya profesional en la Liga Mexicana de Béisbol, creo que también fue un reto bastante duro porque yo en ese tiempo tendría 16 años, era pitcher. A mí me tocó todavía la época del montículo alto. Entonces yo a los 16 años ya tenía esta estatura, casi 2 metros. Entonces arriba del montículo pues veía enorme. Y yo en ese tiempo ya tiraba la pelota a 92 millas. Wow. Entonces, pues Unión Laguna quería que estuviera en su staff de picheo. Ujú. Esa fue una de las decisiones que pues tuve que tomar. Pues no agaché la cabeza, simplemente hice caso a mi papá y me fui a la escuela. Pero cuando llego a Ciudad Juárez, que llego primero al Tecnológico de Ciudad Juárez, ahí sí, ahí sí ya me sentaron así como ahorita tú y yo estamos y me dijeron, a ver, José Luis, aquí está el entrenador de básquet, aquí está el de béisbol. Tiene que tomar una decisión muy importante, o le da el 100% al básquet o le da el 100% al béisbol. Va. Entonces yo siempre les decía que sí, porque no podía los dos, Ujú. porque me decía en aquel tiempo el coordinador del TEC, que era el profe Neri Santos, que en paz descanse, que todos sabemos quién es, me dice, José Luis, tú necesitas darle el 100% de tu tiempo a una disciplina, dice, para que los entrenadores no estén con que hoy vas a jugar base, hoy vas a tirar, hoy te puedes lesionar allá. No, tienes que tomar una decisión. Y ahí ya fue cuando realmente yo ya iba muy ilusionado con el básquetbol. El béisbol, como yo lo empecé a jugar llanero, en los toritos, en las piedras, obviamente no había pasto sintético ni del otro. Entonces dije yo, bueno, no, pues gimnasio, otro tipo de público, todo muy limpio, un ambiente distinto. Dije, bueno, pues me inclino por el básquetbol, aún
cuando todavía no era un jugador reconocido, porque fueron mis inicios. Me ponían a entrenar por afuera de la cancha porque no sabía botar con la mano izquierda. Me amarraban con un cinto la mano derecha en la espalda para que no la metiera, hasta que pude dominar mi perfil izquierdo y ahí empieza ya mi carrera ya más productiva, y ya de ahí ya salto a lo que platiqué ahorita de los Dorados. Pero creo que esos retos fueron grandes. Puedo estarme aquí platicándote muchos retos, como uno que se me hace sensible: dejar mi familia aquí en Nuevo Casas Grandes. Mi padre desgraciadamente fallece a los 42 años de edad, no me vio jugar, fallece de leucemia, y me quedo solo con mis hermanas y mi mamá. Entonces, creo que Dios junto con él me dan la oportunidad de ser alguien en el básquetbol, porque tenía que sacar adelante a mis hermanas, porque la más chica se me quedó de 6 años. Entonces yo me convierto en papá de 6 hijos a los 20 años, y con mi mamá, que tenía que ayudarle a mi mamá a sacar adelante. Entonces creo que son varios retos que hay ahí. Y en lo deportivo, pues los retos que uno tiene que manejar, Juan, son pues cuando estás jugando por una medalla, cuando te enfrentas a Estados Unidos, cuando tuve la oportunidad de enfrentar a Jordan en el Panamericano de Venezuela. Pues son retos que uno va superando, ¿verdad? Porque en un principio, cuando estás joven a los 20 años, tú dices, no pasa nada, pero luego, como dices tú, entras a la cancha y te llega el nervio, te llega el miedo, te llega que volteas y de repente hay 10,000 gentes o 15,000 gentes gritando. Cuando te dan la pelota para ganar una medalla en el último tiro, cosas de esas, son retos muy grandes que uno, y con sus entrenadores y los psicólogos que teníamos en aquel tiempo, nos ayudaban a superar todo este rollo de que hoy jugamos contra Estados Unidos y perdimos, y cómo nos recuperamos porque mañana jugamos contra Brasil. Entonces era una bola de nieve que se iba haciendo, y tenía uno que ir asimilando tanto las derrotas como las victorias. Entonces, pues son varias cosas que fui salteando para poder llegar a lo que hoy puedo decir que soy, ¿verdad? Esta persona que conoces ahorita. Wow, totalmente. Oye, y ahorita justo tocabas un punto y es parte de la pregunta. ¿Cómo manejar esa presión, José Luis? O sea, yo te veía en la cancha y decía, o sea, gimnasios llenos, momentos ya críticos y decisivos, y con una sangre fría yo te veía y decía, este hombre, pues así como dice, sangre de atole, sangre fría, ¿no? ¿Cómo así? Sí, hay que tener sangre fría. Fíjate que hay cosas que obviamente ustedes no ven, que es los vestidores. Cuando uno está en el vestidor y tú estás escuchando toda la algarabía ahí afuera, y empiezas a ponerte los tenis y empiezas a ponerte el uniforme, y que llegue el trainer y te pegan los tobillos, y hay un ritual. Son cosas que la gente no sabe, pero cuando tú estás allá adentro, hay tres cosas que uno tiene que aprender a manejar: el nervio, la ansiedad y el miedo. Entonces, son tres cosas que llega en un tiempo cuando tú estás iniciando. Después tú aprendes con el tiempo a manejarlas. Pero bueno, teníamos mucho apoyo en ese aspecto, porque
eso era parte de lo que nos hacía sobrevivir. El miedo nos hace sobrevivir. La ansiedad de que ya estás volteando a ver el reloj y volteas y faltan 3 minutos y luego volteas y apenas faltan 2:57. O sea, tienes ya mucha ansiedad que tienes que saberla manejar. Entonces, había una serie de ejercicios que nosotros hacíamos en el vestidor, y cuando botábamos ya la pelota en la cancha, ahí era como el desahogue de todo eso que estaba acumulado en una caja en el vestidor para poder salir. Y sí, siempre tuvimos esa sangre fría porque es la única manera de poder jugar. Quien no tiene esa capacidad, siempre, como decíamos nosotros en el argot, se le va a arrugar, ¿verdad? A la hora de la hora. Entonces, creo que somos muy agraciados de poder manejar ese tipo de situaciones. Nos ayudaron mucho, claro, no lo logramos solos, porque como seres humanos, como dices tú, tenemos ese tipo de cosas, ¿verdad? Tenemos miedo. Yo ahorita te voy a contar una anécdota que siempre se las quiero comentar porque es parte de lo que de la transición que uno sufre de cuando no eres de ciudad, cuando vienes de un rancho. Cuando yo soy llamado por primera vez, Juan, a la selección nacional, me mandan mi boleto de avión a Ciudad Juárez. Y yo tenía que estar, por decir, mañana en México, en el Comité Olímpico. Entonces había una persona que me iba a recoger en el aeropuerto, pero yo no llegué a México. Entonces me hablaban a Cacas Grandes que si, pues qué había pasado, que porque no había llegado. Y aquí decían, es que José Luis ya se fue a México, a la concentración, pues no ha llegado. De hecho, ni viene en la lista de pasajeros de Aeroméxico en aquel tiempo. Entonces, pues, ¿dónde está? Entonces, ¿qué es lo que sucedió, Juan? Que yo tenía miedo de subirme a un avión. O sea, yo nunca me había subido a un avión. O sea, si tú me dices, te subes a un caballo, pues fue mi infancia, arriba de los caballos y de las vacas. Si tú me dices, ¿dónde aprendiste a nadar? Pues en el río, cuando venía crecido, ahí nos aventábamos y ahí aprendimos. Entonces, ¿qué fue lo que hizo José Luis Arroyos? En ese momento, fui al aeropuerto. En aquellos tiempos no había tanto problema y cambié mi boleto de avión por el del ómnibus de México. Entonces, cuando ellos me estaban esperando en el aeropuerto en México, pues yo iría ya por Torreón apenas, yo creo. Como 36 horas hice para llegar. Entonces tuve que inventar una historia y Pero se hace la concentración para esos Juegos Panamericanos que fueron en Venezuela, pero ahí ya no había cómo irnos en camión. Entonces me preguntaban los muchachos que si yo había viajado en avión, y para no verme tan mal, no, pues le dije, claro, no, pues allá en Chihuahua nosotros viajamos mucho en avión, puras mentiras. Como me senté, Juan, saliendo del Benito Juárez en México, así llegué a Caracas, Venezuela. No me moví. Yo oía un ruido y se va a caer el avión. Y me decía la aeromoza que si quería refresco, comer, nada, estoy bien. Y derechito así. Así me senté y así llegué. Pero nunca dije que nunca me había subido a un avión. Esa fue mi primera vez que viajé en avión de México a Caracas a los Juegos Panamericanos de 1983. Esa es una historia que platico porque sí tenía miedo de subirme a un avión, nunca me había subido a un avión. Así que... Dice mucho
Qué anécdota, y dice mucho, dice la anécdota por sí sola y el que la compartas, ¿no? Gracias, Sí, gracias por sí, sí, sí. compartirla, qué interesante. Oye, ahorita tocaste un punto y también está bien padre porque estamos sincronizados, porque te vas adelantando. Ahorita ya me respondiste varias preguntas que yo tenía pensadas, pero tocaste justo un tema. Eres de los poquísimos mexicanos que pueden presumir que jugó contra Michael Jordan en un partido oficial. Ujú. Sí, ¿Puedes? fíjate que eso es algo extraordinario para mí, para mi familia, para mis amigos, para ustedes, porque viviendo en un país tan grande como México, Claro. cómo el tiempo y el destino nos pone en una situación que creo ya, al menos en esta vida, no se va a dar otra vez. Cuando nosotros llegamos a Caracas y nos dice que estamos en el grupo de Estados Unidos, pues nosotros siempre que decíamos, chale, que no nos toque contra Estados Unidos, porque sabíamos que pues, era un equipo muy difícil y ya automáticamente la mayoría de los equipos dices, bueno, pues ya tengo un juego perdido, me toca Estados Unidos, pues ya voy a tener un juego perdido. Entonces, llegamos allá y nos dicen, el equipo que vino representando a Estados Unidos viene a agarrar los Juegos Panamericanos como juegos de preparación para la Olimpiada de Los Ángeles en el 84. Ota, dijimos nosotros, pues peor. ¿Quiénes vienen en ese equipo? No, pues que fulanito y manganito. Bueno, cuando nos dicen que viene Michael Jordan, que es un jugador que va a ser el draft número 1, el 2 o el 3, no sé, dice, es un gran jugador que acaba de ganar su anillo con North Carolina. Pues está bien complicado, dice, ese equipo. Y venía el Sam Perkins, y venía Tisdale, y venía Michael Cage. Todos ese equipo jugaron en la NBA. Entonces dijimos, bueno, pues, ni modo, vamos a ver qué sale de ese juego. Y el primer partido que tuvimos contra ellos, en el medio tiempo, íbamos nosotros 12 puntos arriba de ellos. Todavía para terminar, faltaban como 8 minutos, todavía íbamos ganando el partido. Nosotros tuvimos un gran encuentro. Nosotros nos preparamos muy bien para ese torneo, para jugar a equipos que nos jugaran hombre a hombre, personal. Pero ellos obviamente, con el básquetbol que tienen y los entrenadores que tienen, leyeron muy bien nuestro sistema y nos hicieron una defensa de zona de 3/4 de cancha, recuerdo, y no pudimos pasar ya el balón. Me acuerdo que Jordan estaba en la punta y muy largos sus brazos y todos fueron recortando, nos pasaron y al final nos ganan. Pero como dicen los memes, ¿verdad? Casi les ganamos, ¿verdad? Casi les ganamos. Entonces, ahí por primera vez nosotros nos damos cuenta quién es Michael Jordan. Ya presentaba destellos de lo que iba a ser y pues, como dices tú, yo me siento muy orgulloso de poder ver compartido la cancha, ver compartido pantallas, ver chocado con él, ver sudado, empujado, lo que tú quieras. Él muy profesional representando a su país y yo pues muy propio también, con mucho orgullo, representando a México, a mi país, Claro. y defendiendo nuestros colores y nuestra bandera. Entonces, sí me siento muy orgulloso de haber podido compartir. De hecho, hace unas semanas hubo una persona de Francia que está escribiendo un libro de Jordan,
antes de que él llegara a la NBA. Todo lo que es primaria, toda la high school y lo que es la universidad. Y hizo contacto conmigo para que le platicara la experiencia de que antes de que Jordan llegara a la NBA. Entonces estuvimos platicando mucho de esto que te estoy diciendo, Juan, porque sí está muy padre, porque hoy, pues hoy sabemos quién es Jordan. Ya me lo encuentro yo en el preolímpico de Portland antes de Barcelona, ya siendo Jordan, el que todos conocemos, y pues no, pues ahora sí que podríamos decir si estuvo cañón el cambio, ¿verdad? Entonces, muy agradecido con la vida, muy agradecido con Dios por la oportunidad que me brindó de poder enfrentarme con el mejor para mí en la historia del básquetbol desde sus inicios. Tengo mucho respeto porque mi jugador ideal cuando yo empecé era el Magic Johnson. Yo lo estudié mucho a él. Jordan cambió, evolucionó mucho el básquet, pero yo me quedé con el juego del Magic por la posición que jugaba y el tamaño que tenía. Entonces, ellos dos fueron quienes marcaron mi carrera deportiva como jugador. Ok. ¿Cómo la Oye, ves, bueno, la Juan? verdad es que no, ¿qué te puedo decir? No cualquiera. ¿Quién puede decir que ya jugó Ya contra sé. Jordan en un partido oficial nada más? Oye, José Luis, ahorita que mencionabas lo de Magic, ¿quién fue tu inspiración? ¿Puedes decir que Magic o quién ha sido tu inspiración? Pues de la NBA, fíjate que en ese tiempo el Magic. Porque al igual te digo, somos generacionales. Ellos son un poquito mayor que yo, pero el Magic, de hecho, aquí en México había un entrenador americano que dirigía Colima y él no me decía José Luis, él me decía el Magic porque decía que se le afiguraba mucho el juego, de la forma de correr, de pasar, porque en aquel tiempo normalmente los point guards o los quarterbacks eran chiquitos. Entonces yo empecé a romper esa lógica de ser un botador alto. Entonces, él me marcó, yo te digo, sí lo estudié mucho cuando estaba en los Lakers. Mi equipo de toda la vida han sido los Lakers, desde que me acuerdo. No he cambiado de equipo, inclusive me gustaba mucho el juego de Chicago y todo, pero aún mi corazón siempre ha estado con los Lakers, esté quien esté. Estuvo el Magic, estuvo el Karim, estuvieron todos ellos y yo seguí ahí. Vino el Shaq, vino Kobe, yo seguí ahí. Ahora que está LeBron y que tanto lo critican, pues yo sigo siendo un fan de los Lakers, y los he seguido por mucho tiempo. Claro que seguía el básquetbol de Jordan, seguía el básquetbol de Boston, de Larry Bird, seguía el juego de Reggie Miller, seguía, o sea, veía los juegos como tal, a ver qué aprendía. Entonces, pues fueron jugadores y esa generación la que me marcó mucho. Y ver los encuentros y las historias y experiencias, por decir, de Larry Bird y de Magic Johnson, cómo existió esa rivalidad y ese cariño como personas y el deportivismo que ellos tenían. Recuerdo una anécdota de Beer que dijo, en unas finales les ganan los Lakers. Al día siguiente, Larry Bird va al gimnasio y le toca al guardia y el guardia le abre la puerta y le pregunta que sí, qué se le ofrece. Y dice, voy a entrar a los vestidores. Y le dice el guardia que si se le había olvidado algo. No, no, hijo, no se me ha olvidado nada. Vengo a entrenar. Wow. Dice, si se acaba de terminar la temporada anoche, precisamente el año que viene tengo que ganarle al Magic.
Al día siguiente, él empezó a entrenar después de terminada la final. El guardia le habla al gerente y le dice que el Magic está entrenando. Llega el gerente deportivo, le dice que sí, que está haciendo, debe estar de vacaciones. Dice que no, que ya su pretemporada comienza ese día. Empieza a entrenar, se dan cuenta sus demás compañeros, empiezan a caer uno por uno, a entrenar con él. De repente ya están entrenando todos. Wow. El Larry Bird como su líder. ¿Y qué sucede en la temporada? Que le ganan la final a los Lakers al año siguiente. Wow. Entonces me quedo con todo ese tipo de experiencias y anécdotas de ellos que uno dice, no se puede, no, sí se puede, nomás que hay que trabajar mucho física y mentalmente para poder lograr los objetivos que uno quiere. No hay límites, Juan, uno se los pone. Entonces yo sí puedo decir que si tú quieres algo y luchas por ello, lo vas a lograr. Lo que tú quieras en la vida, en tu trabajo, en el juego, en lo que sea. Pero los límites uno se los pone. Y yo agarré esas experiencias, lo que yo veía, lo que yo leía, para poderlo transportar a mi persona y pues obviamente de acuerdo al talento que Dios me dio, poderlo desarrollar. Totalmente. Qué gran mensaje, qué bonito mensaje nos diste en esta respuesta, José Luis. Oye, ¿qué te motiva hoy, todas las mañanas? Híjole, es una gran pregunta porque fíjate que un día un compañero mío me hizo una pregunta que te la voy a compartir. Me dijo, ¿cuántos años tienes, José Luis? Entonces, en aquel tiempo cuando me la hizo, yo creo que tendría como 55. Le dije, tengo 55 años. Y me dijo, así riéndose, me dijo, no, dice, no tienes 55. Y yo en el cotorreo le digo, claro, tengo 55. Le dije, ni me los quito ni me los pongo. Le digo, tengo 55. No, me dice, ya no tienes 55. Si fueras a tener 55, irías a vivir 110 años. Entonces me quedé pensando en lo que él me trataba de decir y entendí que lo que él quería decirme, ¿cuántos años me quedan? ¿Cuántos años tengo para vivir? Porque ya los 55 ya no los tengo, ya los viví. Entonces me motiva, Juan, eso, de que ahorita yo ya estoy en la recta final de mi vida y cada vez que me levanto me motiva eso, a que el día lo tengo que aprovechar, en las 24 horas las tengo que aprovechar en lo que tenga como mi rutina de mi trabajo, de mi familia, de todo lo que hay, porque ya no voy a tener esos 55 años. ¿Cuántos los que el Señor me dé? Si me da 12 años tengo. Si me da 20 años tengo. Entonces le digo a mi amigo, ¿cómo eres perro? Le dije, ¿qué friega me paraste? Dice, es que a mí, José Luis, también me la aplicaron igual. Dice, efectivamente, dice, ya no tenemos esos años. Ya los vivimos. Entonces tú piensas cuántos años puedes seguir viviendo según tu estado de vida. Entonces, eso es lo que me motiva. Vivo, como decíamos en los juegos, Juan, un juego a la vez. Eso es lo que hago en mi vida, un día a la vez. Ya lo cumplí, ya vuelvo a despertar, digo, ok, otro día a la vez. Y vengan como vengan. Obviamente
hace uno planes y el futuro está ahí enfrente, pero creo que la realidad es el hoy y es lo que nos debe de ocupar. El pasado ya no lo puedes traer, ya se pasó, el tiempo es algo que no regresa y que quisiera yo ahorita tener 25 años para poder todavía, como dices tú, colgarme el aro, pero creo que tenemos un camino que recorrer, como es natural, y estarnos preparando, porque también te quiero decir eso. Para mí es muy importante que nos preparemos para cuando nos llegue ese día, porque nos va a llegar. Sí. Y hay que dejar un legado, hay que dejar algo bueno para los que vienen, para los que están acá atrás de nosotros, para la familia, porque un día no vamos a estar. Entonces, yo disfruto mucho el hoy. Esta charla que estoy teniendo ahorita contigo la estoy disfrutando al máximo porque ahorita que comenzamos hace 46 minutos, ya no van a regresar. Entonces, lo disfruto de esa manera. Eso es lo que ahorita me mueve. Me motivan otras cosas como enseñar lo que tanto aprendí en el básquet, pero realmente lo que me mueve es esto que ahorita te estoy comentando. Muy bien, muy bien. La verdad es que más allá de fan, de seguidor, de alguien que te vio jugar y ahora sí que en nombre de la Nación Ráfaga, te digo gracias por ese legado, José Luis, ¿no? Porque dejan huella, porque dejan ejemplo, porque son personas congruentes entre lo que dicen y lo que hacen, y sobre todo, y lo confirmo en esta charla, pues el gran valor humano que reafirmo encontrar en José Luis Satanás Arroyos. José Luis, para terminar, una, eh, algún mensaje, algunas palabras que quieras compartir con la Nación Ráfaga. Venimos de un 2020 que hay quien lo llamó retador, hay quien lo llamó de aprendizajes, cada quien lo ve como desee verlo. Yo coincido contigo que uno puede lograr lo que uno se propone y uno está en la mente de cada uno, pero siempre creo que son bienvenidas unas palabras y un mensaje de José Luis Satanás Arroyos para la Nación Ráfaga. Sí, mira, Juan, creo que fue un año muy difícil en todos los sentidos para todos, porque además nos agarró completamente de sorpresa. Yo creo que a ti también y a toda la gente que está ahí afuera. Yo he tratado de ver este año que se terminó como un año que para mí marcó muchas cosas porque perdí familia, perdí amigos, perdí gente muy querida, muy cercana, pero creo que hace ver lo frágil que en determinado momento somos, ¿no? Que de repente pensamos que somos el gran universo y no es cierto, no es así. Yo te puedo decir que mi vida no la modifiqué mucho. Yo seguí trabajando, obviamente con los niños, ¿no? Porque pues las situaciones de la Secretaría de Salud y lo de la OMS, pues yo me apegué mucho a ellos, pero en mi persona yo seguí caminando todos los días, sí con los cuidados necesarios, pero seguí cuidándome en ese sentido, para cuidar a los que están cerca de ti y para cuidarte tú. Pero hay una cosa que siempre me enseñó mi papá, mi familia, se llama humildad. Necesitamos tener humildad para poder recibir o rebotar todo lo que nos venga bueno y malo. Cuando el ser humano tenga ese valor que se llama de humildad, de ser humilde, de que escuché mucho de qué te sirve tener millones si no los puedes gastar. Entonces, necesitamos modificar muchos aspectos de nuestra vida que no sean materiales, sino que empecemos a ver más para nuestro interior y ver cómo podemos caminar, porque aún ahorita, Juan, no sabemos qué es lo que vaya a acontecer en el 2021.
Entonces, yo me quedo con una experiencia brutal, grandísima, de esta generación de nosotros que tuvimos la oportunidad de vivir en dos siglos distintos, en el 20 y en el 21, ver un cambio tecnológico cañón, como decimos, de nada a mucho, Sí. y vivir una pandemia mundial que no sé cuándo se vaya a volver a repetir o si esto continuará todavía por mucho tiempo. Entonces yo lo que les puedo decir a toda la gente que te ve, te escucha, que hay que tener paciencia, no hay que acelerarnos nada en el sentido de que estoy en la casa y que creo que podemos echar a andar nuestro ratoncito que tenemos en nuestra cabeza y podemos generar muchas cosas positivas, porque llegó un momento en que ya estábamos muy volados, muy como fuera de lugar. Eso es mi visión. No, no quiero hablar por todos, obviamente, pero desde mi visión lo veo así. Hay que seguirnos cuidando, hay que ser humildes, hay que ponernos las pilas y seguir adelante. ¿Hasta dónde? Hasta donde Dios nos permita estar aquí. Entonces, pues muy agradecido con este tiempo y esta charla que tenemos. Te digo que podíamos estar mucho más, pero bueno, siempre, Juan, a la orden, ya sabes, ahí tienen mi teléfono y a la gente les mando un gran saludo, que este 21, que aún con inciertos no sabemos cómo venga, les deseo de todo corazón, su amigo José Luis Arroyos, que este año logren sus metas, sus sueños, luchen por ellos, que no está todo perdido, que a pesar de que se nos fueron gente querida y familia, seguimos aquí en pie y agradeciéndole a Dios cada día que nos da la oportunidad de seguir respirando. Muchas gracias, José Luis. Nuevamente, más allá del tiempo, que fue un deleite, como lo dije al principio, tener esta charla. Nuevamente, gracias por ese legado, por todo esto que has dejado y que sigues dejando en el básquetbol hoy en día. Y esto no se acaba hasta que no se termina. Seguiremos en comunicación, ya que pase eso, te voy a comprometer para, ya que pase esto y que podamos tener contacto, pues tener una segunda charla, ¿no? Y volver a platicar con la Nación Ráfaga, si estás de acuerdo. Claro que sí, Juan, cuando gustes, aquí estoy a la orden. Siempre he sido una persona que estoy abierto a transmitir lo que, te digo, no me quiero llevar nada de lo que aprendí, de lo que viví. Me gusta compartirlo, no soy egoísta en ese sentido. Y cuantas veces haya que entablar este tipo de conversaciones, charlas, con mucho gusto. Simplemente nos ponemos de acuerdo, Juan, y le damos, ya sabes, siempre a la orden y listo para compartir con tu público y tu gente y decirles a todos, sigan a Juan, sigan a Juanito porque tiene buenas sorpresas de repente ahí en su programa. Un abrazo Se agradece mucho. Igualmente, querido José Luis, muchas gracias y un gran año también para ti.